Buen día, jóvenes. No sé si me escuchan, me ven, por favor. Buen día, jóvenes. Buen día, ingeniero. Buenos Buen días, día, ingeniero. buen día a todos. ¿Cómo están, jóvenes? ¿Cómo están? Hoy es nuestra última clase, así que vamos a ir concluyendo el semestre. Entonces, debemos estar emocionalmente bien. ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien, ingeniero? ¿Y usted? Se le Yo escucha sí. ronco. No, no, debe ser nomás el micrófono o algo así. No, todo está bien. Yo estoy 100 puntos. Qué bueno, ingeniero. Ok, muchas gracias. Los otros no sé qué, no, por qué no comentan. Ok, a ver, la computadora creo que me está no sé cómo. A ver, vamos a estudiar acá. Muy bien, muy bien. Ahora sí, antes de iniciar la última clase, no nos olvidemos, el día sábado, como hoy día es el segundo parcial, ¿no? Y el otro sábado, como también a esta hora, es el final. Y listo, se acabó ¿no? El martes, este martes que va a ser 11, ¿no? Vamos a pasar o vamos a hacer resolver ejercicios y al otro martes, antes, digamos, del final, igual vamos a resolver ejercicios por medio o por la pizarra, ¿no? Entonces, por favor, quiero que tomen en cuenta eso para que vayamos avanzando, ¿no? No me digan que no sabía, ¿no? Que no estaba preparado, etc. El sábado, como a estas horas, vamos a estar dando el segundo parcial, ¿ya? Nótense, regístrenlo en su calendario, etc., ¿no? El segundo parcial es de todo lo avanzado, ¿no? De esta segunda parte no va a ser presencial, va a ser virtual debido a que han sacado algunos avisos el vicerrectorado, entonces vamos a obedecer ese aviso, entonces va a ser virtual, ¿no? Veremos si vamos a ver que si demuestran, vamos a poner ejercicios, ya, bueno, ya lo veremos cómo lo hacemos, pero estemos preparados, ¿ya? Muy bien, no sé si alguien tiene alguna consulta, alguna duda. Hay 15 estudiantes, o sea, es decir, más o menos el 30%, ¿no? Y eso un poco no es bueno, pero siempre sabemos estar con más del 50%, pero algo debe estar pasando. Bueno, muy bien, ahora vamos a empezar, vamos a avanzar nuestro último, o por lo menos el último tema de la materia, ¿no? En realidad debería ser unos 2, 3 clases esto, pero está programado para, para una clase, ¿no? Porque hay mucho por hablar. Muy bien, ahora sí les comparto algo. No está bien en mi computadora, algo está medio raro. A ver, les vuelvo a compartir.
Por favor, ¿están viendo mi presentación? Por favor. Sí, ingeniero, se ve. Muy bien. Hoy vamos a hablar de recursos petrolíferos o recursos hidrocarburíferos que tenemos a nivel de Bolivia, ¿no? Vamos a tratar de sintetizar, hay mucho por hablar acá, pero vamos a tratar de sintetizar, ¿no? De cuánto gas tenemos, cuánto petróleo tenemos, ¿no? Cuánto consumimos, qué cosas producimos a nivel de Bolivia y qué cosas importamos, ¿no? Y además de conocer algunos precios de los recursos energéticos que tenemos a nivel de Bolivia, ¿no? Entonces vamos a empezar, ¿no? La anterior clase yo les preguntaba, ¿no? ¿Por qué nos dicen un país minero, ¿no? Un país que de larga tradición minera, algo así, ¿cierto? Entonces yo les decía, es por los ingresos que tenemos como Bolivia. Bolivia siempre ha tenido ingresos, ¿no? Por la venta de minerales, ¿no? Por eso que nos conocen o nos conocían como un país minero. Pero yo pienso de aquí hace unos 5 o más años atrás, lo que más ingresos ha generado fue la venta de hidrocarburos, es decir, gas al Brasil y gas a la Argentina. Eso es lo que nos ha generado un poco más ingresos. Pero en estos 2 últimos años, en el 2020, 2021, especialmente en el 2021, el que más nos ha generado son los productos no tradicionales, ¿no? Soya, carne, sus derivados, etcétera, ¿no? Lo que exportamos. Productos forestales no maderables. Toda la suma de eso ha sido mayor que la venta de hidrocarburos que hemos tenido, ¿no? Y que la venta de minerales. Entonces, por eso les decía, Bolivia es un país privilegiado, ¿no? Donde tiene todos los recursos, ¿no? Fíjense, dependíamos de los minerales, hemos dejado de depender de minerales, no del todo, ¿no? Pero por lo menos nuestros ingresos se fueron a hidrocarburos, ahora a los productos no tradicionales. Eso nos muestra de que tenemos muchas probabilidades de vender muchas cosas más todavía, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar de hidrocarburos. Tal vez un poco de historia, ¿no? Un poquito de historia, digamos, para que tengamos, ¿no es cierto?, una idea de los recursos hidrocarburíferos que tenemos a nivel de Bolivia. Ah, se movió. Está mal mi... Está un poco mal. A ver, vamos a... Debe ser el internet que me anda jugando una mala pasadita. Parece que no está muy estable. No sé si ustedes tienen dificultades en su zona, pero aquí yo tengo esa dificultad. A ver, ahora de nuevo. Ahora sí. Entonces, les decía, ¿no? Vamos a un poco de historia. Se tiene la certeza de que antes del descubrimiento de América, los nativos utilizaban el petróleo para mecheros, ¿no? Para, ¿no? Las chozas, etcétera, ¿no? O sea, siempre estaba el petróleo ahí. Un poco nada más que para historia, ¿no? Algunos datitos, o algunos datos, no datitos, algunos datos que debemos considerar. El 21 de diciembre de 1936 se creó una agencia petrolera, ¿no?, propia del gobierno boliviano, que se llamó Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, que hasta hoy en día, ¿no?, está vigente. También se hizo, esa misma empresa o esa misma institución se hizo cargo de la explotación, ¿no?, de la industrialización petrolera, ¿no?, desde 1936, ¿no? Y hoy todavía mantiene el nombre, ¿no?
En 1966 se perfora el Pozo Monteagudo con excelentes resultados, ¿no? En 1967 se descubre San Alberto, Tarija, hoy vigente todavía este pozo, ese campo pajoso, ¿no? Todavía sigue vigente, ¿no? Esta década marca la creación de la división de gas en la gerencia de refinerías, oleoductos de la empresa estatal. Es decir, a partir de 1967 es que se tienen las redes de distribución que tenemos hoy, ¿no? Entonces, es relativamente nuevo nuestra empresa o nuestro recurso energético que tenemos a nivel de Bolivia. El 2004, fíjense, ya más después, ¿no? El presidente Carlos de Mesa convoca un referéndum vinculante cuyo contenido hace referencia específica a la propiedad de los hidrocarburos, a la derogación de la ley de hidrocarburos. Les comento algo un poco. Antes decía, ¿no? Las empresas invertían y podían comercializar, ¿no? Todo lo que descubrían, etcétera, ¿no? Y con muy poco rédito para el pueblo boliviano, ¿no? Entonces, en 2004 se hace una nueva ley y dicen, todo lo que está debajo del subsuelo boliviano es propiedad de los bolivianos, ¿no? Y se crea una nueva ley para que hayan impuestos, ¿no? Para los que aprovechan o para los que explotan recursos hidrocarburíferos, ¿no? Dice, el Congreso aprueba una nueva ley de hidrocarburos grabando la producción con 32% de impuestos, pero manteniendo las regalías. Entonces, se modifica en ese momento la nueva ley de hidrocarburos que hoy está vigente. Con eso nos mantenemos en estos días, ¿no? Con esta ley nos mantenemos. Hubo un referéndum, hubo una trifulca, ¿no? Se llamó la guerra del gas, etcétera, ¿no? Entonces hubo muchos conflictos entre el 2000, 2002, 2003, 2004 para poder tener una nueva ley de hidrocarburos, ¿no? Porque siempre ha estado, digamos, a expensas o en manos de las empresas extranjeras, ¿no? El 1 de mayo, fíjense, el 1 de mayo del 2006, entonces el presidente Evo Morales nacionaliza, ¿no? Nacionaliza el yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, ¿no? Con todas sus, digamos, dependencias que había, ¿no? Ya estamos con esa ley, con esa nacionalización, hoy en día nos mantenemos, ¿no? Con eso vendemos, con eso exportamos, con eso transportamos, con todo eso estamos hoy en día viviendo en el tema de recursos hidrocarburíferos que tenemos a nivel de Bolivia. Un poco historia para que conozcamos algo, ¿no? Entonces, este gas o este petróleo o este gas o recursos hidrocarburíferos que tenemos están distribuidos en provincias petrolíferas, ¿no? En provincias petrolíferas. Fíjense, estoy hablando 3 veces de las provincias, ¿no? Cuando hablamos de recursos hídricos subterráneos, yo estaba hablando de provincias hidrogeológicas que tenemos, ¿no? Cuando hablamos de minerales, ¿no? Recursos minerales metálicos y no metálicos, estaba hablando de provincias metalogénicas, ¿no? Ahora que estamos hablando de petróleo y de gas, estamos hablando de provincias petroleras, ¿no? Provincias petroleras, ¿no? ¿Para qué? Entonces, Bolivia, ¿no? Bolivia como data, los datos como la prospección, etcétera, data de 1900 o de 1966, desde 1930 aproximadamente. Entonces, más o menos en 1800 o 1960 por ahí, ¿no? O 1860 se estima o se descubre que hay 2 provincias petrolíferas en Bolivia. 2 provincias, ¿no? 2 provincias petrolíferas, ¿no? La primera provincia es la altiplánica, es decir, que en el altiplano hay petróleo, ¿no? Y la otra es la provincia altiplánica, la subandina que tenemos. Entonces hay 2 provincias que tenemos, 2 provincias petrolíferas que tenemos a nivel de Bolivia. La altiplánica y la subandina, ¿no? Entonces un poco ya para ir definiendo, ¿no? La provincia altiplánica fue explorado, ¿no? Con muchos años de anticipación, ¿no? Y se estima que si tenemos más recursos y más tecnología, podríamos tranquilamente aprovechar los recursos petrolíferos que tenemos en el altiplano boliviano. Y la provincia subandina, como está en la diapositiva, es donde más pozos petroleros hay y mayor probabilidad de encontrar petróleo.
En el altiplano hay, pero no con tanta probabilidad como tenemos en la provincia de Sucandina, ¿no? Poco para configurar lo que es petróleo a nivel de Bolivia, ¿no? Entonces, toda esta provincia con amarillo, es la provincia subandina y la provincia altiplana, ¿no? En esas dos provincias hay petróleo a nivel de Bolivia. Cuando hablo de petróleo también estoy hablando de gas, ¿no? La subandina es donde se explota, o sea, la provincia subandina es donde están todos los pozos en producción. Aquí se aprovecha todo lo que es el gas, el petróleo, ¿no? La venta para Argentina, la venta para Brasil, es de esta provincia que se aprovecha, ¿no? La provincia altiplánica no está funcionando, solamente se tiene la certeza que existe. Necesitamos más recursos económicos, necesitamos más tecnología para poder aprovechar. Y seguramente cuando ya no se acabe, digamos, en la provincia subandina, van a brincarle a la provincia altiplánica. Entonces, la provincia subandina es donde hay mayor producción o están los pozos más productivos o los pozos productivos que tenemos a nivel de Bolivia, ¿no? Los campos de producción, ¿no? Todos los campos. Ayer estaba escuchando algunos comentarios, ¿no? De los campos petrolíferos que tiene que darle a las comunidades donde se explota, etcétera, ¿no? Están en la provincia subandina, ¿no? Todo está en la provincia subandina. Ahora hay otra cosa más, ¿no? En la zona de los Yungas, ya al otro lado, ¿no? Todo esto son áreas protegidas, ¿no? Entonces, para poder explotar petróleo, hay petróleo ahí, ¿no? Pero para poder explotar todo este petróleo hay que derogar algunas leyes, ¿no? Medioambientales que hay, pero hay petróleo, ¿no? Igual es la provincia subandina. ¿No? Entonces, como se observa en la diapositiva, todos los campos productivos que tenemos a nivel de Bolivia está en la provincia subandina, ¿no? Todo lo que se exporta, todo lo que se del consumo interno, etcétera, está en la provincia subandina. En la provincia altiplánica no están, ¿no es cierto?, explorados definitivamente, ¿no? Ahora, algunas cosas nos tenemos que preguntar los bolivianos, ¿no? En Bolivia, ¿qué tipo de petróleo existe? ¿Y por qué nos preguntamos esto? Porque ustedes a diario deben escuchar seguramente, ¿no?, que tenemos que importar diésel en mayor proporción y también tenemos que importar gasolina. Y entonces la pregunta que nos debemos hacer es, ¿por qué tenemos que importar diésel y gasolina si nosotros tenemos petróleo acá? ¿No? Y fíjense cómo es, ¿no? Nosotros importamos o compramos diésel y gasolina, pero vendemos gas. Entonces aquí hay ¿no es cierto?, un argumento más para decir en el primer tema que avanzamos, ¿no? Cuando hablamos de las dimensiones de los recursos naturales. Los recursos naturales no están distribuidos de manera uniforme, ¿no? No están distribuidos de manera uniforme, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que preguntar, ahora tenemos que conocer por qué nosotros importamos diésel y gasolina y exportamos gas, ¿no? Entonces, esta respuesta o esta pregunta nos va a permitir responder eso, ¿no? ¿Por qué? Entonces, hay tipos de crudo, hemos dicho, ¿no? La composición de los crudos es muy variable dependiendo del lugar y en el tiempo que se haya formado. Primera respuesta, ¿no? Los crudos no son iguales en todos los lugares. El crudo que existe en Argentina y el crudo que existe en Venezuela no son los mismos crudos que tenemos a nivel de Bolivia. Los campos petroleros que hay en Argentina, en Venezuela, no son los mismos que tenemos a nivel de Bolivia, ¿no? Entonces, hay una variación. Pero también existe una variación dependiendo de los contaminantes que puedan tener. Y hay una cosa que nosotros no he recalcado, por ejemplo, cuando hablamos de los incendios. Cuando nosotros incendiamos nuestros bosques, indirectamente estamos incorporando al ambiente azufre y nitrógeno, ¿no? Porque el azufre está en las plantas, el nitrógeno está en las plantas, etc. Y también en los hidrocarburos, ¿no? Y es más todavía, ¿no? El nitrógeno es el que separa. Por ejemplo, ustedes han de haber escuchado, ¿no? En Bolivia tenemos la petroquímica, ¿no?, o la industrialización. Es decir,
separamos el nitrógeno que hay en el gas, ¿no? Entonces, se distingue también por las proporciones que tiene de azufre y de nitrógeno. Eso obviamente depende, digamos, de cómo se haya formado el petróleo y el gas, ¿no? Entonces, depende de la concentración o de la cantidad que tiene de azufre y nitrógeno, ¿no? Algunas características, por ejemplo, todos los tipos de petróleo se componen de hidrocarburos, también suelen contener compuestos de azufre y oxígeno. El contenido de azufre varía entre 0,1 y 0,5. Si tiene más azufre, obviamente va a contaminar más, ¿no? Pero en el caso de Bolivia tenemos, creo, petróleo con mayor contenido de nitrógeno que eso, ¿no? Entonces, esto de acá explica por qué nosotros tenemos que comprar 10, ¿no? Básicamente 10. Dice, en los campos petroleros de Bolivia se obtiene más porcentaje de petróleo tipo parafínico y mixto. Por esta razón, en Bolivia se debe importar combustible diésel y también ahora gasolina. O sea, nuestro petróleo es muy liviano, ¿no? Es el tipo parafínico, ¿no? En cambio, los petróleos que tiene Argentina, ¿no? Venezuela son de tipo asfáltico. Nosotros tenemos tipo parafínico, ¿no? Y mixto. Por eso que podemos sacar algunos combustibles y algunos no, ¿no? O en menor proporción algunos combustibles y no como los otros países que tienen diésel, ¿no? Y ahora seguramente se están preguntando, ¿y por qué tanta diferencia entre diésel y gasolina? Y vamos a tratar de responder algunas preguntitas. Entonces, nosotros, Bolivia tiene petróleo tipo parafínico, es decir, solamente, o vamos a poder sacar gasolinas, ¿no? No mayor cantidad de diésel, menor cantidad de diésel y más cantidad de gasolina. Pero pese a eso tenemos que importar gasolina y diésel, ¿no? Entonces nuestro petróleo es tipo parafínico, ¿no? No es este tipo, porque si no tendríamos cualquier cantidad de asfalto, tendríamos cualquier cantidad de alquitrán, ¿no? Todos los petróleos pesados, por ejemplo, Argentina, Venezuela, tienen, ¿no? Tipo asfáltico, es decir, que puedan, ¿no es cierto?, sacar diésel y alquitrán. Nosotros no tenemos, ¿no? Nosotros no tenemos. Entonces, por eso que, por ejemplo, nuestras calles, el asfalto, por ejemplo, ¿no? El asfalto que hay en el segundo anillo, en el primer anillo, no el concreto, el asfalto. Por ejemplo, si le preguntas al transportista, el concreto te gasta más las llantas, el asfalto te gasta menos, ¿no? Entonces las ciudades, etcétera, quieren asfalto, pero eso depende del alquitrán que tiene. Nosotros si queremos asfaltar tenemos que traer de Argentina o de otro país. No tenemos como Bolivia. Por lo tanto nos sale caro, entonces la gente o las autoridades, las alcaldías, ¿no? Las calles los cubren de cemento, que se llama concreto. No tenemos, ¿no? Por esta razón del petróleo que les decía, ¿no? Ahora, ese petróleo que tenemos, nosotros tenemos que refinar, ¿no? El petróleo crudo tenemos que refinar. Y tenemos 4 refinerías en Bolivia. 4 refinerías. Con eso nos abastecemos. Obviamente compramos diésel y gasolina, ¿no? Nosotros nos abastecemos con refinerías que tenemos a nivel de Bolivia. ¿Y dónde están esas refinerías? Están ¿no? Uno, por ejemplo, Gualberto Villanuel está en Cochabamba, ¿no? Guillermo Elder Oro Negro y Reficruz en Santa Cruz y Parapetín, ¿no? Y en Sucre también hay una refinería. Pero esas son las refinerías que abastecen a nivel de Bolivia, ¿no? El petróleo crudo que tenemos que refinar antes de ser usados, ¿no? Entonces, podemos decir que en Santa Cruz está la mayor cantidad de refinerías, ¿no? En Cochabamba y Sucre. Después, en La Paz, en Oruro, en Potosí, no hay refinerías, ¿no? Estas son las refinerías que tenemos a nivel de Bolivia, ¿no? Capacidad de las refinerías. Fíjense algunos datos. Antes de la nacionalización, las refinerías no estaban funcionando a su máxima capacidad, ¿no? Más bien, después de la nacionalización, la demanda ha aumentado, entonces las refinerías han tenido que aumentar su capacidad de producción.
¿no? Ahora deben estar trabajando alrededor de un 70-80% de su capacidad las refinerías, ¿no? Antes no trabajaban, ¿no? Porque no había mucha demanda, estaban ahí, o sea, nuestro consumo interno era poco, entonces no trabajaban a su máxima capacidad. Ahora estamos, ¿no? Ahora están trabajando posiblemente cerca a los 60, los 70, los 80% de su capacidad. Esas son las refinerías que tenemos a nivel de Bolivia, ¿no? ¿Qué sacamos de estas refinerías? ¿Qué obtenemos? ¿No? Y algunas cositas muy elementales tenemos que entender. Algunas cositas muy elementales, ¿no? Por ejemplo, la gasolina. Es lo primero, lo que más sacamos es la gasolina. Pero quiero que entendamos algo. La gasolina que producimos en Bolivia, refinamos nuestro petróleo y la gasolina que obtenemos en Bolivia no alcanza para el parque automotor que tenemos. Es decir, no cubre la demanda nacional de gasolina. Nos falta gasolina y tenemos que traerla. Pero lo que más se saca del petróleo que refinamos es la gasolina. No, es la gasolina. Entonces, entendamos, ¿no? Que la gasolina es lo que más se saca de nuestro petróleo que tenemos, ¿no? Algunos datos, fíjense, consumo de combustible en Bolivia. La razón, octubre del 2019. Fíjense, ¿no? La información da cuenta que a través de la boliviana, ¿no? Del sistema de Besiza, el consumo promedio mensual de gasolina especial llega a 115 millones de litros. Y de 127 millones de litros, ¿no es cierto?, de diésel. Y gas natural, 48 millones de metros cúbicos. Ese es el consumo en el 2019. Este consumo, excepto el gas, ¿no? Entre el diésel y la gasolina tenemos que traer. No abastecemos esta demanda. Ese es nuestro consumo a nivel de Bolivia, ¿no? Entonces, en las gasolinas nosotros tenemos el octanaje. Entonces, si usted ha cargado alguna vez gasolina en un surtidor, ¿no? El que atiende la gasolina te va a preguntar tres cosas. ¿Qué tipo de gasolina te carga? ¿No? La gasolina corriente o especial que se llama, la gasolina o el etanol o el premium. Y entonces usted tiene que preguntarse, ¿y cuál es la diferencia entre la especial, entre el etanol y la premium? La respuesta es la concentración de octanaje que tiene. En la gasolina especial, la concentración de octanaje debe estar alrededor del 88-89%. En el etanol, 92%, ¿no? Y la premium debe estar alrededor del 95%. Si es avigas, un poquito más elevado, ¿no? Entonces, ese es el octanaje. O sea, dependiendo del porcentaje de octanaje, aumenta el precio de la gasolina. O sea, el octanaje te marca la calidad de la gasolina, ¿no? Para poder comprender, ¿no? Ahora, fíjense, ese es el octanaje en la gasolina especial. Luego tenemos el etanol, ¿no? El etanol en Bolivia. ¿Y qué es el etanol? El etanol quiero que entiendan, quiero que entendamos y apliquemos. El etanol es el alcohol que se saca de la caña, del maíz o del sorgo. Y ese alcohol anhidro, o sea, se separa el agua que tiene, se mezcla con la gasolina fósil. Eso es el etanol, ¿no? Eso es lo que hoy en día se vende, ¿no? Ahora estaban diciendo los ingenios, porque los ingenios producen cualquier cantidad de alcohol, ¿no? Vamos a vender nuestro etanol a los surtidores. Y ese está bien. No, está bien, porque no vamos a traer gasolina fósil de afuera. Vamos a comprarle etanol a nuestros ingenios y ese etanol va a ser, ¿no?, utilizado en los vehículos que tienen motores a gasolina. Etanol. Ese etanol se saca a partir de, o sea, el etanol que ahorita estamos utilizando es de la caña de azúcar, ¿no? Es de la caña de azúcar.
Entonces, la caña de azúcar no solamente es para azúcar, ¿no? Sino también para biocombustible, en este caso etanol. Pero hay algunas cosas que nosotros tenemos que entender. Esto es para motores a gasolina, para motores a gasolina. Un camión no va a echar esto, un tractor no va a echar etanol, no, tiene que entrar otro tipo de combustible. Entonces, etanol a partir, pero también a partir de sorgo. ¿No? O sea, hay una planta que se ha instalado entre la carretera Ailón, Cuatro Cañadas, ¿no? Que o va a producir o está produciendo etanol a partir del sorgo, ¿no? Entonces, fíjense que en Santa Cruz o en Bolivia tenemos estas posibilidades, ¿no? En el tema energético. Este es un tema fundamental porque mucha plata se va afuera por nada más que comprar combustibles, ¿no? A partir de etanol. El diésel, ¿no? Hemos dicho, 147 millones de litros nuestro consumo mensual, ¿no? Y el diésel nosotros gran parte traemos, ¿no? De Argentina, de Venezuela, de otros países que tienen otro tipo de petróleo, un petróleo asfáltico, ¿no? Ahora, en los motores, y aquí viene otro detalle, ¿no? Los motores que tienen o que funcionan a diésel son de maquinaria pesada. Es decir, no vas a encontrar un tractor a gasolina, no vas a encontrar una oruga a gasolina, no vas a encontrar una pala cargadora, un camión de alto tonelaje a gasolina. Todos son a diésel. Toda la maquinaria pesada que existe en Bolivia es a diésel. Entonces, ese diésel o ese consumo o ese producto tiene que estar acá y tenemos que tener, ¿cierto? Y el gobierno importa, el Estado importa, ¿no? El diésel para que nuestros camiones, etcétera, puedan funcionar, ¿no? Todos los tractores, todo el área agrícola, y la maquinaria pesada funciona con diésel. A esto no le podemos echar etanol, ¿no? A este tenemos que echar biodiesel, ¿no? Y entonces ahí viene la otra pregunta, ¿no? En recursos yo les hablaba, ¿no? Se debe a partir de aquellas plantas que tienen aceite, o de aquellos cultivos que tienen aceite para hacer el biodiesel, ¿no? Todos nuestros camiones, volquetas, palas, orugas, maquinaria pesada o camiones de alto tonelaje, sus motores son a diésel. Esto consume diésel. No vas a encontrar ni una volqueta que funcione a gasolina, ni a gas, mucho menos a gas, ¿no? Entonces debemos comprender que tenemos que traer diésel, porque nuestro petróleo tiene poco diésel, ¿no? Entonces el biodiesel se puede hacer, no tenemos todavía, pero hay una ley en Bolivia que dice que está autorizado para hacer, ¿no es cierto?, biodiesel a partir de la soya. Y no solamente de la soya, se puede decir, yo les decía al anterior, con todos aquellos estudiantes que fuimos al jardín botánico, encontramos un cusi, y le dije, de este cusi se puede sacar el biodiesel. Se puede sacar del macororó, ¿no? Si alguien conoce el macororó, ¿no? Se puede sacar de la jatropa, es decir, del piñón, ¿no? Que tienen alto contenido de aceite. Entonces se puede sacar a partir de ese tipo de cultivos el biodiesel. Pero no tenemos biodiesel a nivel comercial. Pero en etanol tenemos, ¿no? El bioetanol tenemos a partir de la caña de azúcar. Gas natural, ¿no? Es lo que más tenemos. Es lo que no estamos trayendo. Gas natural, ¿no? Ahora, otra cosa, aquí voy a hacer un recordatorio de lo que habíamos hablado, ¿no? Cuando hablamos de recursos energéticos, ¿no? El gas natural tiene 3 gases. En esencia tiene 3 gases. Puede tener otros gases, pero en esencia tiene 3 gases. El metano, el propano y el butano, ¿no? Eso tiene 3 gases. Y ahora tenemos que entender, ¿cierto?, cuáles exportamos, cuáles están en las viviendas como gas domiciliario y cuáles son los que echamos a los vehículos. Nosotros como estudiantes o parte ambiental tenemos que conocer, ¿no? Y vamos a tratar de hacer lo más sencillo posible para que se entienda. Pero entendamos
el gas que tenemos en los campos, y no solamente en Bolivia, sino en todo el mundo, ¿no? Metano, propano y butano. Esos son los que componen el gas, ¿no? Entonces ahí tenemos que entender, ¿no? Metano es para la exportación, o sea, lo que vendemos a Argentina y a Brasil es metano. O sea, todo lo que es para la exportación es metano. Ahora, yo les decía hace rato, que, no, que nosotros, ¿no es cierto? Antes no lo separábamos el nitrógeno que tiene el gas. El gas tiene nitrógeno, tiene un acompañante que es el nitrógeno, pero también tiene otro acompañante que es el azufre. Ahora, ese azufre y ese nitrógeno se puede separar, a eso se llama la petroquímica, ¿no? La petroquímica o la industrialización. Entonces, en Bolivia han instalado una fábrica de urea. ¿El urea qué es? Es nitrógeno, ¿no? Y se separa del gas que estamos vendiendo, ¿no? Ese es el nitrógeno o la urea que están vendiendo que a nuestros agricultores para exportar, etc., ¿no? Entonces, el gas que exportamos es metano, ¿no? Metano. De ese gas tenemos que separar el nitrógeno, ¿no? Y a eso le llamamos petroquímica. Y ahí quisiera que, ¿no? Con eso quisiera que se entiendan los recursos energéticos que tenemos a nivel de Bolivia, ¿no? Fíjense, la técnica del gas natural comprimido permite transportar a altas presiones de 1500 a 2500 points, ¿no? Libras por pulgada cuadrada, y a temperaturas entre 0 y 40 grados centígrados. Y es lo que exportamos, ¿no? Tenemos un gasoducto hacia Argentina y otro gasoducto hacia Brasil, ¿no? El metano se puede hacer eso, se puede exportar, ¿no? Entonces, metano. Todo el gas que echamos en los vehículos, ¿no? En los vehículos, ustedes han de haber visto, es metano, ¿no? En los vehículos, hay surtidores de gas en Bolivia, en la ciudad, ¿no? En las provincias, en algunas provincias, eso es metano. O sea, el gas que se echa en los vehículos es metano, ¿no? Y para que uno se le quede, ¿no? ¿Cuál es metano y cuál es el butano en preparo? ¿No? El gas domiciliario es metano. Si usted tiene gas domiciliario en su casa, diga, este es metano. Y ahora el gas natural es incolor. Pero el gas natural que tenemos en los domicilios tiene un olor símbolo, ¿cierto? Siente el gas. Pero ese es que lo han incorporado de manera artificial. El gas natural no tiene olor. Es metano, puede arder tranquilamente, ¿no? Entonces el gas domiciliario, si usted tiene gas domiciliario en su casa, te diga, este gas es metano, ¿no? Este gas es metano. Y si usted tiene garrafa en su casa, ¿no? Garrafa, o en el campo, en la provincia, se tiene garrafa, eso es propano y butano. Propano y butano. Del metano, que es la mayor cantidad de gas, se le separa el propano y el butano. Para poderlo separar, nosotros tenemos que, o las envasadoras tienen que someterlo a menos 170 grados centígrados. Entonces, este gas, el propano y el butano, ¿no es cierto?, se vuelve líquido. Entonces, ese líquido se engarra.
A ver, creo que se ha compuesto el internet, estaba un poco lento, no sé cómo acá, pero creo que ya está bien. Muy bien, entonces vamos a continuar con nuestra clase, ¿ya? Por favor, si tienen preguntas, no duden en preguntar, ¿no? No duden en preguntar. Entonces le decía, ¿no es cierto?, que el propano y el butano tenemos que separarlo, ¿no? Tenemos, a ver un ratingo. Están entrando dos estudiantes. Tenemos que separarlo del metano. Y le decía, para poder separarlo, tenemos que someterlo a menos 170 grados centígrados. A esto se llaman las envasadoras, también conocido como las envasadoras, ¿no? Envasadoras. Pero tienes que someterla a esa temperatura para poderlo envasar, ¿no? Propano y butano es lo que se engarrafa, ¿no? Bueno, ahora esta es una buena alternativa. Estamos exportando, se tiene previsto exportar hacia Perú y hacia Paraguay, ¿no? Este gas licuado de petróleo, ¿no? Y es una gran alternativa. Sería lo ideal que exportemos, ¿no? Tenemos mucho gas. Tenemos que vender a Argentina, a Brasil y además exportar ya como valor agregado, ¿no? Ahorita está saliendo de contrabando, que ya les voy a hablar, ¿no? Más adelante, de cómo está ocurriendo esta venta de hidrocarburos, ¿no? Gas. Entonces, lo que se engarrafa es propano y butano, ¿no? Hay la separadora de gas. Y aquí les voy a comentar algo. Ustedes han de ver, ¿no? Ha de haber sido unos 10 años atrás, ¿no? Han de haber visto las señoras, las amas de casa, salían antes a bloquear las calles, ¿no? Pidiendo que haya gas. Y entonces el argumento era, y estaba en lo correcto, el argumento era, ¿cómo pues nosotros vamos a vender gas a Brasil y Argentina y para nosotros no tenemos? ¿Por qué faltaba el gas en garrafa? Porque no habían la suficiente cantidad de separadoras, o envasadoras, o engarrafadoras. No había. Ahora se ha implementado, hay varias envasadoras, ¿no? Hay varias plantas que hacen que se pueda engarrafar el gas. Entonces ahora ya hay cantidad, por eso que ya no hay bloqueo, ¿no? Con su garrafa, y además ha aumentado el gas domiciliario en las casas. Entonces ya no hay necesidad, ¿no? Y el consumo es realmente barato, ¿no? Si alguien tiene gas domiciliario, no me va a dejar mentir, ¿no? Nosotros en casa, cuando estábamos con gas licuado de petróleo, consumíamos 2 a 3 garrafas. Si pones números, digamos, cada garrafa en la venta vale 25, no, 70 pesos, 75 pesos. Ahora se ha reducido por lo menos a 20 bolivianos. Es una gran ventaja tener gas domiciliario. Seguramente usted también tiene la misma impresión, ¿no? Es eso. Entonces, para poder engarrafar, tenemos que tener separado. Ahora hay varias, por eso es que se pretende exportar o se está exportando gas licuado de petróleo a los países vecinos, ¿no? Ahora el queroseno, ¿no? Este es un producto que había, ahora ya no hay. Si ustedes preguntan a su abuelo, incluso a su mamá, ¿no? Sí, a su abuelo más que todo, ¿no? Habían aquí surtidores de queroseno. Y en todo Bolivia, ¿no? El queroseno se utilizaba para nafe, para había unas cocinillas que funcionaban a queroseno, había unas lámparas que eran a queroseno, ¿no? Y para los mecheros se utilizaba el queroseno. Yo todavía utilicé el queroseno para mecheros, ¿no? Hoy en día ya no hay, por una sencilla razón, porque este es excelente extractor de alcaloide, ¿no? Ya no se utiliza. Pero en nuestras refinerías seguramente que todavía se produce, porque había venta de queroseno y había surtidores de queroseno. Hoy en día ya no hay, ¿no? Ya no hay. El jet fuel, el jet fuel se importa, no se produce en Bolivia. Jet fuel, ¿no? El jet fuel es el combustible que utilizan los aviones comerciales, no los aviones comerciales. ¿Cuáles son los aviones comerciales? Todos los que tienen turbina utilizan el combustible que se llama jet fuel, ¿no? En
En los aeropuertos, ¿no? Generalmente hay unas cisternas que te echan este combustible tras que aterriza el avión, ¿no? Te echan y después puedes seguir, ¿no? Jet fuel. Luego tenemos el avigas. Esto sí produce el avigas. El avigas es la gasolina para aviación, pero para aquellos aviones que funcionan con hélice o los que tienen hélice, ¿no? Para todos aquellos avionetas, por ejemplo, que hacen aplicaciones, ¿no? Los aerotaxis, todos los que tienen hélice funcionan con avigas, no funcionan con jet fuel, funcionan con avigas. Se llama gasolina de aviación, ¿no? Este debe estar alrededor del 98-99% de alcanaz, ¿no? Una gasolina bien, ¿no es cierto?, refinada que se echa a las avionetas, ¿no? El avigas, ¿no? Cuando tienes este tipo de avionetas, seguro que vas a echar el avigas. Y alguien debería ser curioso, ¿no? Y puedo echar este a mi vehículo, puedes echar, pero te lo va a picar la válvula en un 2x3, ¿no? Porque no está diseñado para avionetas, para otro tipo de motores, no para motores como tenemos, ¿no? Los autos, las motos, etc. Avigas. Crudo reconstituido, esta es la sobra de las sobras, su sobra, ¿no? Porque vamos a refinar el petróleo, ¿no? Vamos a sacar la gasolina, vamos a sacar el diésel, si hubiera el gas, ¿no? Y vamos a sacar los aceites, etcétera, y te va a quedar un crudo, digamos, la sobra. Entonces, esa sobra se debe aprovechar. Y no tenemos refinerías aquí para procesar esto, entonces se manda al exterior, ¿no? ¿En qué volumen? No podría decirles, pero ni Venezuela, que es una potencia en hidrocarburos, tiene. Estados Unidos tiene, entonces creo que se manda a ese país. Y hay una anécdota que pasó por ejemplo. Yo les decía, Carlos de Mesa ha hecho la ley, la nueva ley de hidrocarburos. Él estaba presente. Y no la promulgó él, sino promulgó el presidente del Congreso. No, y hay algunas cosas, por ejemplo, en política, por eso a veces hay que leer bien para conocer. Esa vez, cuando se ha hecho la primera ley de hidrocarburos, decía, ¿no? Ni una molécula de gas por Chile, ni una molécula de gas por Chile. Y era ese el eslogan, porque queríamos exportar gas a Estados Unidos, a otra parte, ¿no? Y lo más económico o lo más cerca que teníamos para exportar era Chile. Y entonces la gente no quería que se exporte por Chile. Perfecto, pasó eso. Y después, a los 5 o 10 años después de esa ley, ¿no? Se dieron cuenta que el crudo reconstituido estábamos exportando por Chile, ¿no? Son paradojas que se ven. Entonces, ¿y por qué estábamos exportando? Porque no tenemos refinería, no lo podemos botar, ¿no? Porque todavía se puede sacar algunos productos del crudo reconstituido, ¿no? Un poco para que entendamos, ¿no? Los aceites se saca del petróleo. Pero aquí hay una cosa que tenemos que entender, y ese ustedes seguramente a diario lo miran, ¿no? Todas aquellas personas que tienen vehículo, mira lo que sucede. Cuando usted va a una estación de servicio, y le dice, quiero que me cambie aceite de motor, obviamente, ¿no? Y el que atiende te va a preguntar, ¿quiere aceite mineral o aceite sintético? ¿No? Si te dice aceite mineral, es que es hecho a partir del petróleo que se extrae de los pozos. Si es aceite sintético, ese es sintetizado, ese vale más caro, es más firme. El aceite, el litro sintético, alrededor de 70-75 bolivianos. Y este aceite mineral, es el más ordinario, vale alrededor de unos 25-30 pesos. La mitad. Es más ordinario, el aceite mineral. Se utiliza en camiones, se utiliza, ¿no?, en maquinaria pesada, ¿no? Pero cuando el vehículo es nuevo, generalmente las compañías que hacen los motores no recomiendan utilizar aceite mineral, sino aceite sintético, ¿no? Pero se saca aceite, ¿no?, y lubricantes del petróleo, ¿no? Algunas reservas de gas, algunos datos de reservas de gas que tenemos. ¿Cuánto de gas tenemos? Y alguien dice, no vendamos pues gas, ¿no? Vendámosle energía, etc. ¿No? Pero si nosotros no vendemos gas, no vamos a tener ingresos. Tenemos que vender gas.
¿no? Y si no vendemos gas, por lo menos nuestro gas no alcanzaría con el consumo que tenemos a 200, 300 años para ahora, ¿no? Y si no vendemos gas, no vamos a poder pagar, ¿no? Los médicos, los maestros, las universidades, no vamos a poder pagar. Entonces tenemos que vender. Y entonces tenemos que saber cuánto de gas tenemos, ¿no? Cuánto de gas y cuánto de petróleo tenemos. Aproximadamente. Pero para hablar de reservas, tenemos que entender algunos términos, ¿no? Algunos términos tenemos que entender. Por ejemplo, en la jerga petrolera, las reservas pueden ser, ¿no?, comprobadas y reservas probadas. Las comprobadas son los que están trabajando, son los que estamos aprovechando, son los que estamos vendiendo. Las probables es, ¿no?, se tiene la certeza que hay petróleo o gas, pero no están trabajando. Las reservas comprobadas son los que están trabajando, son los que están, ¿no?, se está bombeando, se está mandando. Y dentro de las comprobadas, ¿no?, tenemos comprobados no desarrollados, que es lo que, ¿no?, lo que les decía, ¿no?, que tenemos la certeza que sabemos, pero no hay. Y las desarrolladas, estas son las que están efectivamente produciendo gas o petróleo, lo que están extrayendo. Entonces, estos términos se manejan cuando se habla de reservas en recursos hidrocarburíferos. ¿Ya? Las reservas pueden ser comprobadas y reservas probables. Estas son especulaciones, ¿no? No se sabe con exactitud, pero se tiene la certeza que hay, ¿no? Dentro de las comprobadas tenemos las desarrolladas. Estas son sí lo que están produciendo. Estas se tiene la certeza, pero no están desarrolladas, o sea, no están produciendo. Entonces, generalmente se habla, ¿no?, ¿no es cierto?, de cuánto de gas tenemos en alguno de estos términos que estamos hablando, ¿no? Y aquí tenemos algunos datos, ¿no? Algunos datos. Por ejemplo, del 31 de diciembre del 2007, ¿no? Aquí, por ejemplo, este es de gas, ¿no? Reserva de gas, por ejemplo, ¿no? Teníamos evolución de reservas probables de líquidos en millones, antes de petróleo, ¿no? De petróleo en el 2009 teníamos 209 millones de petróleos, 211, 240 millones de barriles de petróleo, millones de barriles de petróleo. En Bolivia, si nosotros nos comparamos con otros, con Arabia Saudita, o sea, es nada, digamos, no es nada lo que tenemos, ¿no? Con Medio Oriente, con Venezuela, si nos comparamos. Si hablamos de gas, ¿no?, aquí está en trillones de pies cúbicos. En el 2000, ¿no?, del 2009, 9.93 trillones de pies cúbicos, en el 2010, y en el 2017, 10.7 trillones de pies cúbicos, ¿no? Con estas reservas probablemente nos alcance, digamos, unos 15, 20 años más para poder exportar, y después no nos va a dar, ¿no? Hay que buscar otros campos de gas, una fuente, ¿no? Situación un poco para decir cuánto de petróleo y cuánto de gas tenemos. Petróleo no había mucho problema, ¿no?, porque además este petróleo que tenemos no abastece para que compre para nuestro parque automotor, ¿no? Reservas, otra fuente, fíjense, ¿no? Y tenemos trillones de pies cúbicos, más o menos parecido, 9.94, 10, ¿no?, el 2017. Y en el 2025 se estima que tengamos, ¿no?, 15 trillones de pies cúbicos de gas. Un poco para esperanzarnos, ¿no? Si tenemos esto, vamos a seguir exportando gas, ¿no?, tanto a Brasil y a Argentina. Estas son nuestras reservas. ¿Dónde? En la provincia de Subandí, ¿no? Reservas de gas, ¿no? Aquí tenemos reservas de gas natural. Fíjense, esta es otra fuente, ¿no? 10.7, más probable 12.5, probables más todo lo que tenemos, más o menos 14.7, ¿no? Vida de duración, 14, 17 años, más o menos lo que yo le estaba diciendo, ¿no? Entonces, en el líquido tenemos 240 millones de barriles, ¿no? 297 y 376, más o menos, todo lo que tendríamos a nivel de petróleo. Entonces, estas son nuestras reservas, ¿no?, que no son exactos, son, ¿no es cierto?, son estimaciones que hacen las empresas que puedan certificar de cuánto de gas y cuánto de petróleo tenemos. Estas son algunas aproximaciones que hay de datos sobre las reservas que tenemos a nivel de Bolivia. Este es nuestro parque automotor hasta el 2020. Fíjense, ¿no? Y aquí quiero hacerles un comentario. El Estado boliviano vende o compra
compra gasolina a mayor precio, a mayor precio. Supongo que debe comprar, digamos, si hablamos de aquí el litro de diésel está a 3.76, el litro de gasolina está a 3.74, así más o menos. Y debe comprar alrededor de 7 bolivianos, algo así, 6.50, depende del precio internacional. A ese precio compra. O sea, compra caro y vende barato. Entonces, a eso se llama subvención. O sea, nuestros hidrocarburos que están en Bolivia vendiéndose la gasolina, estamos comprándolos subvencionados. O sea, el Estado absorbe esa diferencia. Por eso que el Estado está apostando a que no se importe, más bien se produzca aquí. Y para poder producir aquí, ¿qué es lo que tenemos que producir? Para poder mezclar la gasolina que tenemos fósil con la gasolina de biocombustibles, tenemos que producir acá. Porque este es nuestro parque automotor. Fíjense, ¿cierto? En Santa Cruz, ¿no? En el 2020 más o menos se estima que tenemos 725.549 vehículos, ¿no? Y el segundo que nos lleva es La Paz y el tercero Cochabamba. El resto de los departamentos es muy poco. El consumo de combustible se da en Santa Cruz y en La Paz, Cochabamba, ¿no? Por eso se llama eje troncal. Y ahí les vuelvo a reiterar, el precio de gasolina que hoy tenemos, ¿cierto? Es un precio subvencionado. Un precio subvencionado. Entonces, aquí hay una cosa, ¿no? O sea, el Estado absorbe o pierde dinero cuando compra combustible de afuera. Porque compra caro y vende barato, ¿no? Porque si lo suben la gasolina, se va a armar una trifulca, ¿no? O sea, creo que estamos acostumbrados a pagar, ¿no? lo que cuesta. Y todavía renegamos con eso, ¿no? Aquí está la importación de diésel, ¿no? La importación. ¿De dónde traemos diésel? ¿De dónde traemos? ¿No? ¿De dónde? De donde más traemos es Argentina. Fíjense lo que yo les decía, en Argentina. Fíjense cómo es la vida, o cómo son los recursos naturales. Argentina nos compra gas y nosotros le compramos diésel. ¿No les parece ilógico? Pero así es, ¿no? Nosotros le vendemos gas, ellos nos venden diésel. Chile, Perú, Suiza, Estados Unidos, Países Bajos, Arabia Saudita, Paraguay, Rusia, Singapur, hasta de Uruguay lo traemos. Entonces, y aquí uno debe darse cuenta, ¿no es cierto? ¿Y cuánto traemos de diésel? Ahora, este solamente es de diésel, ¿no? Solamente es de diésel. Veamos algunas cosas. Importación de gasolina. Traemos gasolina. ¿De dónde traemos? De Argentina, de Chile, de Perú, Suiza, hasta de Estados Unidos traemos. Porque les decía, ¿no? Nuestra producción no abastece todo el parque automotor que tenemos. No abastece, ¿no? Y eso en gasolina, fíjense, en gasolina, o diré, aquí está en diésel, fíjense, en el 2018, 953.8 millones de dólares. Si sumamos el de la gasolina, pasa los 1.000 millones de dólares. ¿Qué traemos? ¿No? Entonces, estos cuadros nos tienen que llamar la atención, ¿no? Y fíjense, de gasolina no es mucho, ¿no? 264.8 millones. ¿No? Entonces, es mucha plata lo que se va por la importación de combustibles, ¿no? Precio de los recursos energéticos. Algunas cosas que tenemos que entender, ¿no? Si alguien vive en la frontera, por decir Puerto Suárez, ¿no? Puerto Suárez, o vive aquí en Pocitos, ¿no? O aquí al otro lado de San Matías, etcétera, o alguien vive en Desaguadero, ¿no? La frontera, se va a dar cuenta lo siguiente, ¿no? Esto. Si usted ha viajado en alguna oportunidad a los puestos fronterizos, los vehículos brasileños, los vehículos argentinos, ¿no? Venían y echaban diésel en nuestros surtidores y se iban a trabajar, ¿no? Porque el precio nuestro es subvencionado. Entonces, para evitar eso que han hecho, ¿no? Ahora rige en todo Bolivia, el precio de gasolina y de diésel
para los vehículos que tienen placa extranjera vale el precio normal, es decir, vale el precio internacional. Si usted va con un vehículo de placa argentina, chilena, lo que sea, ¿no? Le van a vender la gasolina no a 3.76, le van a vender a 7, a 8, ya no sé. Eso lo han hecho para que en las fronteras no vengan vehículos del país vecino a echar nuestra gasolina. Una cosa interesante, esa es una buena medida. Pero ¿qué han hecho? ¿Qué hemos hecho? Y eso ocurre en todos los puestos fronterizos, ¿no? Por ejemplo, en Quijarro, ¿no? En Puertos Vares, donde estamos cerca de la frontera, nuestra gente boliviana compra la gasolina al precio que tenemos y lo revende. El litro vale de 7, 8, 10 bolivianos el litro. Y vive de eso, ¿no? Entonces, esto hace de que el precio que tenemos subvencionados, que la gente de afuera se interese en nuestros combustibles. Aquí tengo un cuadro interesante, por ejemplo, ¿no? En Venezuela, pues el precio más o menos, ¿no? No vale nada, ¿no? Y aquí, a partir de acá he puesto, ¿no? Por ejemplo, el gasolina y diésel, ¿no? Bolivia más o menos van, y este está en bolivianos, ¿no? 3.76 entre la gasolina y el diésel, ese es el precio, ¿no? Y este está en bolivianos. En Uruguay vale 7 bolivianos, ¿no? Y en la gasolina vale 10. En Chile, o sea, todos los países tienen el mayor precio de combustible que nosotros. ¿No? Entonces, por eso que la gente, o sea, esto hace que crezca el contrabando, ¿no? Que hace que la gente compre la gasolina en nuestro precio, como es boliviano, no lo podemos negar, ¿no? Y le venda en el mercado negro. Esto, ¿no? Y no solamente eso, sino también el gas. Si alguien ha ido, por ejemplo, yo quisiera que cuando vayan, ¿no? vayan a Desaguadero, cualquier cantidad de garrafas pasando hacia el lado peruano, ¿no? ¿Por qué? Porque en variación del precio promedio del balón de gas de 10 kilogramos, ¿no? En 2018, en soles, por ejemplo, en soles, 38.79 soles vale. ¿Eso cuánto es? Eso es más o menos como 75 bolivianos, 76 bolivianos. ¿Cuánto vale nuestra garrafa de gas? 25. No, que lo compre a 30. Que lo venda, ¿no? Que no lo venga a 38 soles, ¿no? Y que lo venga a 60 bolivianos. Entonces, esto te genera de que tenés que contrabandear o podés contrabandear, ¿no? Entonces, estas cosas se dan con el precio de los combustibles, porque en Bolivia lo tenemos subvencionado, ¿no? Y ahí termina lo que es la presentación de recursos hidrocarburíferos, bastante sencillo, ¿no? Resumido, básicamente. Preguntas, jóvenes. Hola. Antes que vayan alistando sus preguntas, quiero decirles que con esto hemos terminado el programa, ¿no? 100%, o sea, no hay que faltó nada. Y si no hubiera caído, digamos, el 25 de diciembre, el 1 de enero, el día sábado, ¿cuánto hay? Ya lo veremos. Porque después, como se dice el término, la jerga universitaria, no le hemos pelado a una clase, ¿no? Todas las clases que hemos tenido lo hemos pasado, ¿no? Excepto esas 2 clases. Pero aún así, hemos terminado. Hoy es 8, ¿no? El próximo va a ser el 15, si no me equivoco, y el 15 estamos dando nuestro segundo parcial, ¿no? El 15, sí, ¿no? Entonces, con esto hemos terminado el avance académico. Nos quedó pendiente de ir a visitar La Guardia, ¿no? En el tema de áridos. No se va a poder porque hay una prohibición de salida, etc. Entonces, con esto hemos terminado. Hoy día vamos a dar una evaluación continua y probablemente el otro martes más y se acabó. Y de ahí viene el segundo parcial y final. No hay más, no hay más. Lo que les pido a ustedes es que no se queden con la duda, no me preguntan nunca nada de ustedes, estoy un poco incómodo, ¿no? Pareciera que todo se entiende o no se entiende absolutamente nada, pero no me preguntan. Entonces, con esto se ha concluido el avance académico.
¿no? Próximo sábado, el segundo parcial, vamos a hacerlo por separado, ¿no? Primero será pues la parte práctica de ejercicios y la segunda parte será de teoría, o puede ser al revés, eso me lo dejan a mí para que veamos, ¿no? Eso, jóvenes. Preguntas, jóvenes. Hola. Hola. Muy bien, nadie quiere preguntar, entonces les voy a pasar esta evaluación continua, 15 minutos para responder y vamos a tener uno más, ¿ya? Uno más. Ahora este les paso, ¿no? 15 minutos, por favor, para que respondan. Todos los que están aquí, ¿ya? Respondan, por favor.